Una chicha de 12, una chicha de 12 y tenemos sus papas fritas. Ok. Y más su criolla aparte. Todo conforme, caballero, con su pedido. Perfecto. Sí. ¿Y algo más que deseen agregar a su pedido? No. Aquí las cremas son de tártara. Tenemos aquí y ketchup. Ok. ¿Algo más?
Para comenzar con el tour, señores, tienen que saber ustedes que mi país, el Perú, cuenta con más de 25 culturas antiguas diferentes. Entre esas culturas está la cultura Lima, Chavín, Chimú, Chancay, Tiahuanaco, cultura Paracas, cultura Nazca, cultura Tayán, cultura Chachapoyas. La última cultura que todos conocemos es sobre los incas, pero ahora a mí me toca hablar sobre otra cultura, y esa cultura fue más antigua que los incas, fue 1000 años antes de los incas. Hablaremos ahora sobre la cultura Lima. Y se le coloca ese nombre de cultura Lima porque esta cultura fue encontrada en esta ciudad, en Lima. Por eso es el nombre, ya que cuando esta cultura existía, en realidad no sabemos cuál fue su lenguaje o escritura, no hay evidencia de ello en el templo Huacapuchana. Entonces, la cultura Lima fue entre el año aproximadamente 200 a 700 después de Cristo, cultura preinca. Esta cultura Lima se dedicaría a la pesca, a la agricultura, a la ganadería. El dios de ellos sería el océano, pero el océano sería representado mediante el tiburón, el tubarón. Su otra deidad de ellos sería la luna. Este lugar que vamos a conocer para ellos fue un templo muy importante, y el nombre del templo es Huacapuchana, que significa lugar de juegos sagrados o lugar para jugar. El templo Huacapuchana al comienzo medía 19 hectáreas, ahora solamente hay 6, y el templo Huacapuchana se dividiría en dos partes. La parte baja sería esa, que sería la parte administrativa del templo, y la parte religiosa o ceremonial sería la pirámide que está atrás de ustedes. Esa pirámide a la que vamos a subir internamente es totalmente sólida, compacta. No hay accesos, no hay pasadizos, no hay puertas. Es totalmente sólida, compacta. Como una torta de matrimonio rectangular, contaba con 7 niveles, 7 escalones, pero cada escalón tenía una altitud de 2, 3, hasta 4 metros de altitud por escalón. Era estucada o empastada, pintado de color amarillo extraído de la limonita y plana encima. Entre los adobitos hay espacios, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando la tierra comienza a temblar, ellos se comienzan solamente a mover, no colapsa, porque la energía sísmica saldría por los espacios vacíos. Una segunda técnica que apreciamos es, por ejemplo, atrás de la primera hilera de adobitos, apreciamos que los adobitos cambian de posición. Unos hay de costado, pero hay otros de frente, de costado y de frente. El efecto dominó. Este va a dar la estabilidad para que los otros no caigan del lado. Otra técnica que apreciamos es el ancho de los muros. Los muros cuentan con más de 1 metro de ancho, pero la forma del muro no es recta, sino es trapezoidal, o sea, abajo es más ancho que arriba. Esto que va a dar estabilidad cuando los temblores comiencen, porque parece una biblioteca o una estantería. La pirámide en aquella época era más alta, pues anteriormente medía 36 metros de altura, ahora 24. Cuando este lugar se encontró, todo el lugar se encontró, todo el templo se encontró totalmente enterrado. Parecían dunas, cerros o montañas. 1981 que comenzamos con el proceso de excavación y protección de la zona arqueológica. Probablemente acabemos dentro de 40 años más. ¿Cuál fue la finalidad de construir esa pirámide si es sólida, compacta? Su función era el de observar, y era el de observar los sacrificios humanos que se hizo en varias zonas del templo Huacapuchana. Por ejemplo, si apreciamos esa plaza que está allí, su nombre, esa plaza es conocida como la Plaza de las Sacrificadas. Y se coloca este nombre, pues en esa plaza hemos encontrado aproximadamente 8 cuerpos de mujeres sacrificadas. ¿Por qué la cultura Lima sacrificaría mujeres? ¿Por qué no fueron hombres?
porque nosotras las mujeres representamos la fertilidad. Tienen que saber ustedes que Lima como ciudad en aquella época era desierto, y también hay que saber que Lima como ciudad no suele llover. Garúa, llovizna, solamente 10 mililitros al año. Entonces, probablemente ellos pensarían que sacrificando más mujeres fértiles, esto probablemente daría fertilidad a la Pachamama. Y que la Pachamama es la madre tierra. Hemos hablado que esto fue un templo de la cultura Lima, fue un templo. El pueblo vivía alrededor del templo. El uso del templo era para rituales importantes como el que hemos mencionado anteriormente, sacrificios humanos.